Bien, jóvenes, vamos a hacer un recuento. La clase anterior estuvimos nosotros visualizando lo que se refiere a los principios de organización, intercambio social en los Andes. En general hemos estado viendo esto de las culturas precolombinas, tratando de entender a los aztecas, a los mayas, a los incas, un poco tratar de entender también a través de algunos videos las conformaciones. Dentro de lo que nos compete en nuestro territorio, tratar de entender la economía de los pueblos autóctonos es tratar de entender también estos dos conceptos fundamentales, el de reciprocidad y el concepto de redistribución. Aquí en la imagen podemos nosotros evidenciar cómo se da este proceso de redistribución a través de estas agrupaciones, estos ayos, estas agrupaciones o comunidades, donde el curaca, que es el jefe de estas comunidades, va guiando el proceso, pero como ustedes pueden ver, se entrega al inca, el rey, al emperador, el alimento, quien va a ir redistribuyendo conforme a las necesidades. ¿Cuáles eran estas necesidades? Las que podemos ver aquí. Depende mucho del mantenimiento del ejército, de los especialistas, específicamente de aquellos grupos que no pueden generar por sí mismos alimentos, quienes nosotros estamos aquí puntualizando como a quienes vamos a redistribuir. Entendíamos que el principio de reciprocidad andina tiene esta doble significación, ya sea simétrica en cuanto a la reciprocidad dentro del ayu, dentro de la comunidad, dentro de mi familia, yo voy recíprocamente intercambiando el alimento, no con un afán comercial, sino principalmente con la posibilidad de tener o de que todos tengamos el acceso a lo mismo. En cuanto a la redistribución, ya es una consideración asimétrica, ya veíamos como se puede observar también en la imagen, se va a ir redistribuyendo dependiendo de la necesidad. Eso era lo que estábamos nosotros puntualizando la clase el día anterior. Vamos a revisar la diversidad productiva en el sistema del archipiélago y de los pisos climáticos, que es nuestro siguiente tema. Vamos a comprender la diversidad productiva dentro de este mismo proceso. Los pueblos precolombinos, ¿cómo podían abastecerse sus productos desde otras zonas? ¿Cómo podían en la época precolombina tener alimento de otros lugares? Por ejemplo, de otros pisos climáticos, de la costa, de lugares donde no solo se cultivaban estos elementos. ¿Cómo podían abastecerse? Era, era gracias a los sistemas de cultivo que tenían, como por ejemplo ¿cómo es? Las terrazas que utilizaban para la plantación. Ya, nosotros veíamos algo que en la actualidad se conoce como este laboratorio Inca, que sí son estas terrazas, estas conformaciones, donde podían ir viendo qué elementos podían adaptarse. Pero necesariamente no todos se iban a adaptar. Hay elementos que no podemos puntualizarlos en la sierra, es decir, no podemos tener, por ejemplo, banano en la sierra, es muy complicado. ¿Qué pasaba ahí? Es lo que vamos a ir viendo. Pero de todos modos es muy bueno que se acuerden de estos elementos que estamos puntualizando. Entonces, no nos olvidemos, el tema es diversidad productiva en el sistema de archipiélago y de los pisos ecológicos. Vamos a ver la distribución de estos alimentos. Vamos a ir puntualizando estas perspectivas. Bueno, para ir puntualizando estas visiones de los pisos ecológicos, de ecosistema, vamos a ir viendo primero un concepto. Antes voy a plantear para que tengan, por si acaso, no sabemos en qué punto estamos. Vamos a ver la diversidad productiva en el sistema. Por eso parto de aquí. El sistema de archipiélago
de pisos ecológicos. Ustedes tienen ahí los temas, pero quiero que vayan puntualizando esta perspectiva. Sistema es lo que vamos a ir viendo. Sobre los archipiélagos y la verticalidad de los pisos, hay autores que van enunciando cómo se va a ir dando esta perspectiva. Pero nosotros, como les digo, vamos a comenzar desde el concepto sistema. Es muy importante entender esta perspectiva. Un sistema se entiende como una unidad cuyos elementos interaccionan juntos, ya que continuamente se afectan unos a otros, de modo que operan hacia una meta común. Prácticamente, y como decía Ismael, a ver, había unas terrazas, una conformación circular, donde se podía ir cultivando. Algunos elementos obviamente se van a adaptar y otros no necesariamente. Pero los pueblos precolombinos, sobre todo en esta conformación de los Andes, tenían un entendimiento muy interesante y sobre todo muy importante de los pisos climáticos y sobre todo un entendimiento del sistema, es decir, de toda esta conformación. Siempre que se habla de sistemas se entiende o se tiene una vista sobre la totalidad, cuyas propiedades no son atribuibles a una simple adición de las partes o de la suma de los componentes. Este elemento lo he obtenido de dos autores que hablan sobre lo que es teoría y dinámica de sistemas. Ellos prácticamente aquí están tomando un concepto filosófico de Aristóteles, que la suma de las partes no es igual que el todo. ¿Por qué planteo esto? ¿Por qué partir de un concepto como sistema? Porque para entender realmente la conformación de los pisos ecológicos, es importante entender esta idea de sistema que tenían en mente. Cada uno de los elementos interactúan juntos. Vamos a ir puntualizando estos elementos, ¿sí? Que quiero que ustedes tengan en cuenta, que les sirva para cualquier ámbito de cualquier materia. Sistema como una unidad cuyos elementos interaccionan juntos. Cada una de las cosas que se van a plantear va a afectar a otra. Esa es la idea del sistema. Continuamente se afectan unos a otros, de modo que operan hacia una meta común. Por lo tanto, en un ecosistema, cada uno de los elementos que están dentro interaccionan entre sí. Si nosotros afectamos algún elemento, la totalidad de los elementos van a ser afectados. Sabemos muy bien desde la biología, estos autores también, su mayoría son biólogos, los que han estudiado los sistemas, parten desde la unidad celular, tratan de entender la realidad desde esta consideración. Por lo tanto, los ecosistemas, cada ecosistema tendrá esta perspectiva, esta visión. Vamos aquí con el concepto de ecosistema. Podemos ver en la imagen un ecosistema. Si yo afecto alguno de los elementos del ecosistema, se afectan todos necesariamente, porque la cadena no es solo una cadena alimenticia, sino que es una cadena correlacional. ¿Y por qué plantear esto? Si vemos desde las configuraciones propias de las estructuras sociales, de los principios de organización precolombinos, todos y cada uno de ellos tienen la consideración de comunidad y de respeto y reciprocidad. Los conceptos que veíamos anteriormente, recuerden. Respeto y reciprocidad. ¿Por qué respeto y reciprocidad? Principalmente porque entienden la realidad como un sistema, que cada cosa que nosotros hacemos afecta directamente a la realidad. El ecosistema es un sistema, lo que veíamos anteriormente, biológico, constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en la cual coexisten. Claro, ¿por qué estoy tomando estos conceptos? Espero que quede claro. ¿Qué me dice, señor Mora? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, aquí terminó de notar bonito. Irán tomando en cuenta. Estoy tomando estos conceptos, como les digo, principalmente para entender primero la perspectiva precolombina, lo que veíamos anteriormente. ¿Por qué hablan de reciprocidad y redistribución? Realmente porque tienen una idea del mundo como un sistema, que cada uno de los elementos afecta al otro. Y
¿Por qué hablar esto en la diversidad productiva en los sistemas del archipiélago de pisos ecológicos? Porque los autores que vamos nosotros a ir revisando, que estudian la conformación de los Andes, entienden también esta perspectiva como un sistema. Vamos con los pisos ecológicos. Los pisos ecológicos, o conocidos como pisos térmicos, son aquellos que poseen un nivel de altura de relieve sobre el nivel del mar, que permite la modificación de las características y condiciones climáticas de una zona geográfica. Entonces, esta consideración de este piso ecológico son aquellos que, dependiendo desde el nivel del mar, van a irse generando dependiendo específicamente de las características y condiciones climáticas. Sabemos muy bien que a mayor altura se pueden ir dando diferentes productos y también las civilizaciones se van a ir asentando dependiendo de la región andina a la que pertenezcan. Aquí, como pueden ver en la imagen de la derecha, cada uno de estos grupos humanos se han venido asentando dependiendo del piso ecológico o piso térmico al cual pertenecen. Y así podemos ver que algunos productos se dan en un piso climático y otros en otro, dependiendo de esta consideración de la altura en la cual se va dando. Los incas, sobre todo, tenían un estudio muy avanzado de esta consideración. No era solo un estudio de saber regar, de saber mantener el alimento, sino por qué hicieron huecos en la tierra, por qué hicieron huecos circulares en la tierra. Los hacen principalmente porque entienden que la profundidad, los pisos climáticos depende mucho de la producción de un alimento u otro. Entonces, este piso ecológico es fundamental para entender esta perspectiva. La relación entre los productos agrícolas y los pisos en los que crecen es fundamental. Miren, aquí tenemos una imagen. Dependiendo de el piso al que pertenezca, se va a dar un producto u otro. Vemos aquí algunos de los productos propios de la sierra, productos propios de la costa. Ciertos elementos que solo se pueden dar en este subtrópico, productos que se dan propiamente en la costa y productos que se dan propiamente en la tierra. Pudieron existir variaciones y tenemos variaciones de algunos productos implementados de sierra a costa, de costa a sierra, pero no todos pueden darse. Entonces depende mucho del piso, a la altura en la que esté. Las culturas asentadas, y vamos a ver dos conceptos fundamentales para entender. Como les decía, dependiendo de los autores, se habla de dos perspectivas que se entienden en cuanto a la altura y a la posición. Vamos a ir viendo. ¿Qué son el Andes de Puna y el Andes de Páramo? Entonces, sobre los archipiélagos y la verticalidad, es decir, esta consideración de los pisos ecológicos, dos autores que han abordado ampliamente el tema. Primero, John Murray, que ha trabajado sobre las relaciones agrícolas y el control de la producción de los incas en el Andes de Puna. ¿Qué es el Andes de Puna? Se caracteriza por una gran distancia entre las cordilleras, donde los valores y mesetas en medio de estas son extensas. Por ejemplo, Argentina, Bolivia, Chile, Perú. Y posteriormente hay otro pensador, voy a escribir el nombre, John Murray. Es quien ha hablado de el Andes de Puna y la conformación agrícola del control de la producción de los incas. La Puna se encuentra ubicada dentro de una cadena montañosa conocida como la Cordillera de los Andes, que es la más larga del planeta y con una altura media de 3.700 metros. Dentro de esta consideración, el Andes de Puna se caracteriza por una gran distancia en estas cordilleras y la vemos principalmente en Perú y Bolivia. La diferencia entre el Andes de Puna
y el que vamos a ver, el Andes de Páramo, es crucial para diferenciar el sistema de estos archipiélagos explicados por estos pensadores. Las culturas asentadas en la puna ascendían a la producción por medio de las islas, es decir, este sistema de archipiélagos, lo que veíamos propiamente en estas conformaciones previas de lo que era el sistema agrícola de los camellones. En cambio, el Andes de Páramo, entendemos que tiene una corta distancia entre la cordillera. Por ello, los valles son estrechos y el acceso al resto de los pisos ecológicos es relativamente cercano. Si vemos, especialmente se encuentra en el Ecuador, en Venezuela, Colombia, pero sobre todo en el Ecuador. Si nosotros vemos en el Ecuador, lo que estamos diciendo con el Andes de Páramo es esta conformación estudiada por Frank Salomón, que desarrolló este estudio, sobre todo en los señoríos étnicos de Quito. Entonces, aquí es un estudio principalmente de los incas, de todo el territorio de la producción inca, y aquí principalmente la producción de los señoríos de Quito. Es un ecosistema húmedo tropical caracterizado por una vegetación dominada por esta vegetación herbácea y de arbustos ubicada predominantemente en la parte del límite superior del bosque. Es decir, el páramo que todos conocemos, que tenemos que pasar el páramo para llegar de la sierra hacia otro lugar dentro de la sierra y bajando hacia cualquier sitio más hacia la costa, hacia el subtrópico. Si vamos de aquí, ejemplo de Quito, hacia la provincia de Bolívar, pasamos del Gran Páramo y posteriormente, pasando esa provincia, encontramos el subtrópico en todo lo que es Babahoyo y hacia la costa. ¿Por qué razón? Es muy importante este piso climático, sobre todo esta perspectiva del ecosistema de páramo. El Andes de Páramo, fundamentalmente, tiene esta conformación de agua. Ustedes saben que los páramos conservan agua, pero sobre todo son pisos climáticos que conservan esta perspectiva del mantenimiento del clima. Los páramos son fundamentales para el control del clima y son de extensión corta en comparación a la puna. Principalmente el Andes de Páramo tiene una perspectiva que divide, como podemos ver nosotros en esta consideración, entre lo que es lo limítrofe de este bosque. Las culturas asentadas en la puna, como decíamos, ascendían a la producción por medio de las islas. Para ello establecían colonias, transportaban la alimentación. El ayu como forma básica de asociación era crucial importancia para la agricultura. Los páramos, en cambio, la cercanía de los pisos climáticos hacia las habitantes o señoríos y los especialistas tuvieron que movilizarse periódicamente a los cultivos y no necesariamente asentarse dentro o de forma permanente ahí. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la consideración propia de la puna, existieron y se asentaron dentro de la puna por la situación de las mesetas, de la grande extensión del piso climático que les permitía cultivar dentro de la puna. En cambio, nosotros sabemos que dentro del páramo es mucho más complicado el cultivo. Los pisos son más, o este piso climático es mucho más problemático para el cultivo, principalmente aun cuando posee agua, no crece mucho por la situación de frío también que existe dentro del territorio y además se ha tenido un análisis sobre esta perspectiva y se debe priorizar algunas visiones, sobre todo que mantiene el agua, el páramo. Por lo tanto, el Andes de Páramo era transitorio, es decir, que no se habitaba en ese lugar. En este contexto, se permite comprender realmente los cultivos
de páramo hasta que se realizaban como proceso de intercambio. Debemos nosotros entonces considerar estos dos elementos de lo que es propiamente la puna y de lo que es el páramo, sobre todo en el Reino Unido. Estos análisis de la diversidad productiva en el sistema del archipiélago nos permite comprender esto, la producción agrícola, donde principalmente los incas, ¿cuál era su gran producción? Tenemos maíz, pero sobre todo papa, melloc, todas estas consideraciones. En cambio, cerca, dentro del reino, que será posteriormente el reino de Quito, todos estos, esta perspectiva de los señoríos étnicos de Quito, al estar dentro del Andes del páramo, podían tener los alimentos de los pisos climáticos más bajos, así como de los más altos. Esa es la consideración. El alimento es fundamental para poder comprender en general toda la perspectiva de la alimentación. La distribución también de la población depende del alimento. La distribución de los grupos étnicos de los Andes no estaba basada en la ocupación de las zonas, con límites fijamente determinados, sino que depende principalmente de este elemento, del alimento. Bien, entonces no olvidarse con qué nos vamos a ir quedando como perspectiva, sobre todo con qué es este Andes de Puna, qué es el Andes de Páramo, cómo la alimentación depende mucho de los pisos ecológicos, porque es fundamental tener en cuenta la perspectiva del ecosistema, de un sistema ecológico, porque depende de esto también la alimentación, depende de esto también la cosmovisión de los pueblos andinos, que se centraron mucho en la perspectiva de comunidad. Esto en cuanto a la distribución, la diversidad productiva, perdón. Y en cuanto a la distribución de la población en la geografía andina, el espacio andino, el dominio de un territorio no sustentaba la unidad de la población. No era exclusivamente territorial la consideración andina, sino que estaba muy ligada a factores de asentamiento dependiendo de los diversos grupos étnicos. ¿Dónde va a generarse propiamente ya un proceso que nosotros podemos decir imperial o un proceso en el cual se ve un sustento de unión? Es con el proceso de los incas. El momento que los incas van introduciendo su perspectiva como gobernantes, como imperio, es que todos estos grupos que hemos visto, que están dispersos en todo el territorio de la cordillera de los Andes, todos estos grupos andinos van realmente conformándose en uno solo. Sabemos muy bien que hay culturas como la que vimos, Tiahuanaco o Llantay-Tambo, que son previas a los incas, que estuvieron en lugares específicos. Así también en el territorio que hoy es del Ecuador y toda esta parte, hubieron señoríos, hubieron grupos que principalmente tenían diferentes perspectivas. El momento que los incas dominan desde el Cusco, comienza ya a darse un criterio centralizado. Por lo tanto, la distribución del alimento, todos estos elementos del Andes de Puna y el Andes de Páramo son esenciales para comprender el dominio que se tenía. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Bien, entonces vamos a sintetizar estos elementos. Vamos a sintetizar simplemente esta perspectiva. No se olviden tomar en cuenta estos dos elementos. Y vamos a revisar. Bueno, no vamos a más que a sintetizar esto. Vamos a realizar Andes de Puna y Andes de Páramo. Unas tres características de los dos que pudieran observar evidentemente en las diapositivas o que puedan ser complementadas con algo que ustedes
puedan revisar, pero sobre todo lo que hemos visto aquí, ¿sí? Con esto cerramos. 3 características del Andes de Puna y del Andes de Páramo. Con eso cerramos y eso nos permite a nosotros sintetizar lo que hemos visto y tener en cuenta estos elementos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, jóvenes, con eso cerramos.